Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al inicio de este ciclo de conferencias, actividades sobre el impacto de las inteligencias artificiales en los distintos campos de nuestra vida social. Iniciamos este ciclo con el objetivo de ir introduciendo de a poco algunas experiencias, algunas reflexiones que parten de la práctica de distintos profesionales, expertos, expertas e investigadores e investigadoras en los distintos ámbitos que hacen a sus propios campos disciplinares y sus profesiones. Tenemos el objetivo de, con este ciclo, iniciar un conjunto de reflexiones con la comunidad universitaria, con estudiantes, con docentes, con personal administrativo de servicios y graduados y graduadas de nuestra universidad, porque consideramos que estos emergentes recientes, con algunos antecedentes que iremos viendo a lo largo del ciclo, vienen a transformar nuestras realidades. De algún modo vienen a introducir algunos elementos que modulan nuestra experiencia cotidiana. Y así como modulan nuestra experiencia cotidiana, es necesario conocer su antecedente, conocer de dónde vienen, porque no nacen en el aire, no aparecen por debajo de una baldosa, sino que justamente tienen interés, portan un interés justamente, tienen dueño, se desarrollan en el marco de un contexto en el cual la pretensión es que se penetren de la mejor manera posible en nuestras relaciones cotidianas. Y para eso vamos a ir contando con distintos expositores. Pero en primer lugar, y después pasaremos en todo caso a las exposiciones en concreto, quería cederle la palabra a nuestro rector, el magíster Alfredo Alfonso, quien constantemente nos empuja a pensar y reflexionar para mejorar la capacitación, la formación en función de promover a los profesionales, las profesionales e investigadores, graduados y graduadas, con el conocimiento más avanzado en su campo y a la vez en simultáneo y con mucha pertinencia e importancia para nosotros y con sensibilidad en lo que nos pasa cotidianamente. En la combinación de esos dos puntos es que nosotros damos comienzo a este ciclo de reflexiones, porque es algo que está pasando, que cotidianamente lo vemos, que lo compartimos y que probablemente llegó para quedarse, y sus alcances hay que ir evaluándolos y midiéndolos en función de costos, beneficios, riesgos y potencialidades que podemos llegar a tener en un proceso de apropiación soberana del desarrollo de estas nuevas tecnologías. Así que sin más introducción, les dejo con la palabra del rector, Alfredo Alfonso. Muchas gracias, Alcíbar. Buenas tardes a todas y todos. Es una enorme satisfacción poder estar en esta presentación con Elsa Esteves, una experta y referente, líder de la cátedra UNESCO específica que tiene la Universidad Nacional del Sur y con reconocimiento internacional también en su trabajo a partir de lugares de referencia mundial como tiene que ver con campo específico en Albany, en Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, Elsa, por estar acá. Y Sebastián Novomirsky también, un experto vinculado al campo de la comunicación. Y en este sentido, a Sebastián nos conocemos hace mucho. Él es de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y bueno, también es un experto en tema educativo, comunicacional. Desde hace muchos años viene trabajando aspectos vinculados a la tecnología. Y como decía Alcíbar, la importancia de este ciclo de charlas tiene que ver con empezar a pensar, a reflexionar, a debatir, a comprender la complejidad, la dimensión, la densidad que tiene el tema de la inteligencia artificial. Y todo lo que significa la inteligencia artificial para nuestras vidas,
hace muy poquitos días, estando en la Universidad de Alcalá, muy cerquita de Madrid, el rector me explicaba que el día anterior se había desarrollado la puesta de la ópera Turandot en uno de los patios internos de la universidad, pero sin escenografía. Pensemos lo que es una ópera, ¿no? La escenografía en la ópera es fundamental. Sin escenografía, pero con la utilización de inteligencia artificial en la reproducción, en la música y en la colorimetría de todo lo que tiene que ver con las luces. Es decir, música, luces, trabajado por inteligencia artificial, que dieron un marco y dieron una representación que reemplaza a muchas de las cosas que sabemos que en términos de escenográficos requieren muchos recursos, mucha estructura y que no siempre se pueden ofrecer. Es decir, ahí vemos un uso de la inteligencia artificial interesante desde el punto de vista artístico. Nos presenta muchos desafíos la inteligencia artificial, nos presenta mucha incertidumbre la inteligencia artificial. Así que bueno, para mí es un honor poder presentar a estos dos expertos, agradecerles mucho a Elsa que viene de Bahía Blanca. Quiero decir, los tres somos de Bahía Blanca, es decir, Bahía Blanca despacito va completando, va colonizando. Creo que es la primera vez que hay una actividad en la Universidad Nacional de Quilmes donde 3 de los 4 seamos bahienses. Pero bueno, eso es obra de la casualidad. Pero bueno, eso los dejo con ellos y muchísimas gracias. Bueno, ahora, bueno, le agradecemos en primer lugar al señor rector, sobre todo por el apoyo y demás. Él ahora tiene otras ocupaciones, digamos, y seguir su agenda que persiste. Así que nada, es saludarle a él y nosotros continuar, contarles un poquito lo que tiene que ver con los temas que nos van a estar acompañando hoy en función también de la formación específica de cada uno y de quienes están aquí presentes y a su vez temas que guiaron un poco la exploración de cómo ir dándole forma a estas jornadas en el ámbito de la Secretaría Académica. Fuimos discutiendo mucho sobre cuáles eran los ejes que nos interesaba trabajar. Como les decía anteriormente, y para dar introducción a la exposición de Sebastián es doctor en comunicación y bueno, Alfredo ya contó un poco cuál es su ámbito de desarrollo profesional y en todo caso él nos lo ampliará un poco. Para darle lugar a él, sí me interesaba compartir con ustedes esta reflexión acerca de que justamente de dónde... La inteligencia artificial o todo esto que tiene que ver con la automatización de procesos o de generación de determinado tipo de procesos en base a algunas bases de datos, fundamentalmente tiene como base un algoritmo. Y un algoritmo justamente o la arquitectura del algoritmo implica modular determinado tipo de experiencias, nuestra experiencia con los datos y nuestra experiencia en definitiva con la realidad. Y en ese sentido, a través de la introducción de algunos desarrollos de inteligencia artificial en lo que tiene que ver con la edición de imagen, video, sonido, también introduce modulaciones o formas de experimentar con los contenidos que vemos permanentemente en redes, en medios de comunicación y demás. Y está más que probado el impacto y el alcance relevante de ese tipo de intervenciones porque pueden direccionarse en función de un objetivo concreto como puede ser intervenir en una campaña presidencial, intervenir en la definición sobre si un país sale o no de un bloque regional, quiero decir, cuestiones de alta agenda pública y cuestiones de interés común para todos y todas nosotras, pero además también intervenir en cómo nos relacionamos con el otro y con la otra, que es sobre todo una preocupación que tenemos nosotros y que la vemos permanentemente también en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras cursadas en nuestras aulas, de determinado tipo de comportamientos que han ido apareciendo en esto de la pospandemia y con la transición hacia una situación de mayor virtualidad en nuestras vidas educativas, en este caso en la universidad. Así que sin más, introducirle con Sebastián y que hablemos un poquito de los impactos en el campo de la comunicación en este sentido ampliado que les mencionaba.
Bueno, muchas gracias. Alfredo, en principio. Quiero recordar, aunque ya se fue, que fue el primer director de mi proyecto de investigación en el cual yo me inicié académicamente los estudios sobre medios. Pasaron unos años y acá estamos. Bueno, Alcibar, muchas gracias. Dani Badenes, que también amablemente me ha invitado a participar de esto. Veo colegas, amigos, gente que conozco hace mucho tiempo. Aunque soy de la Universidad de La Plata, de alguna manera la UNCI es un lugar que siempre es amigable y tenemos un trabajo en conjunto de hace muchos años. Yo vengo a presentar hoy un trabajo que venimos haciendo desde la Defensoría del Público de la Nación. La Defensoría es un organismo básicamente de defensa de la comunicación como derecho humano. Y a partir de la explosión de lo que fue la infodemia en la pandemia, nosotros empezamos a trabajar en 2020 con la UNESCO, con la Oficina Regional de UNESCO Montevideo. Hicimos unas primeras jornadas sobre desinformación en pandemia, después de eso surgió un libro y a partir de ahí empezamos en el año 2021 con una política de formación sobre lo que vamos a llamar acá alfabetización mediática e informacional. Estando en la sala presente Darío Martínez, puedo decir que esto también es comunicación y educación sin ningún lugar a duda, para aclararlo y para ponerlo en contexto, pero bueno, al trabajar con la oficina de UNESCO nos pareció que tomábamos un paraguas internacional para meter en lo que se llama la AMI, la alfabetización mediática, también la tradición latinoamericana de la articulación entre la comunicación y la educación. Eso nos llevó a tener una primera tanda de formación con el Infod, donde el año pasado capacitamos más de 10.000 docentes sobre el tema general de alfabetización mediática, comunicación, educomunicación, esto que sabemos, digamos, que tiene distintos nombres. Y este año, con el despliegue que venía teniendo a inicios de los primeros meses del corriente, la inteligencia artificial, dijimos, bueno, es por ahí. Fue un poco osado presentar un proyecto en el Infod donde íbamos a trabajar algo que todavía estábamos recién empezando a madurar de qué se trataba, porque en realidad inteligencia artificial sabemos que tenemos desde los años 60 del siglo pasado, test de Turing, cuando le ganó la máquina a Karpov, a Kasparov, ¿no? Y toda esa evolución, usamos GPS, usamos algoritmos para un montón de cosas, pero en realidad lo que rompió el dique son las inteligencias artificiales generativas, es decir, las inteligencias artificiales que funcionan con modelos de lenguaje natural. Y ahí nos tiramos porque es un elemento que afectaba profundamente, y eso es el final de mi presentación, pero lo spoileo un poquito ahora, también afectaba profundamente el ChatGPT y estas nuevas herramientas que aparecían, lo que es el derecho a la comunicación y la convivencia democrática. Por eso yo voy a llamar esta conferencia Inteligencia artificial, el gran reto para la alfabetización mediática. Nosotros cuando hablamos de alfabetización mediática, estamos pensando en que la comunicación y la educación se vinculan a partir de entender un ecosistema comunicacional que en los últimos años fue evolucionando de manera estrepitosa. Si hay algo que podemos decir que caracteriza a la humanidad en este momento, básicamente son las tecnologías de la información y de la comunicación y de la explosión de algo que Jesús Martín Barbero llama la tecnicidad mundo, ¿no? Algo que antes se originaba en un lugar, que la tecnología era heredera de una historia, de una antropología, ¿no? De unas prácticas, hoy es una tecnicidad que se expandió y que no importa dónde estemos, compartimos más o menos el mismo código binario y todo se transforma por ahora en ceros y unos, en algún momento serán quantums y esa cosa rara que seguro Elsa sabe mucho mejor que yo. A medida que se fue expandiendo y modificando el ecosistema comunicacional, también se fue modificando el campo educomunicacional o de la alfabetización mediática y a fines del siglo pasado integramos, por supuesto, en ese campo el uso de la web, los videojuegos, las redes sociales, los dispositivos móviles, cosas que son fundamentales. Digo, hoy pensar en videojuegos es pensar en una parte del mundo en el cual nuestros chicos y nuestras chicas viven, ¿no? Estamos hablando de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con patologías que el sistema sanitario norteamericano equivale al consumo de drogas duras o, por ejemplo, la gamificación de la educación, ¿no? Para poner dos extremos, elementos que están muy presentes en nuestra vida. La última encuesta de consumos culturales en Argentina da que el 65% de la población juega videojuegos, sin importar la edad. Obviamente, si uno baja, el porcentaje crece muchísimo. En jóvenes y en niños, el porcentaje es muchísimo más alto.
Pero yo me quiero centrar en algunos nuevos temas o problemas para ir desembocando en realidad en distintos tópicos que hacen a la inteligencia artificial y que me van a permitir a mí desarrollar luego algunos elementos un poco más complejos. Hoy tenemos nuevos problemas como por ejemplo el sesgo de los algoritmos. Vamos a empezar diciendo por supuesto que así como los humanos, como las personas, los algoritmos también son racistas, son machistas o son clasistas porque están entrenados de una manera en la cual esos sesgos se reproducen, pero la gran diferencia es que se reproducen lo que podríamos decir ad infinitum, ¿no? O sea, yo cuando automatizo un proceso que tiene por dentro un sesgo, por ejemplo, que una madre soltera embarazada califique menos que un hombre soltero para un crédito, si yo cambio, ¿no?, el oficial de negocios del banco que atiende a la embarazada, quizás pueda con esa persona sacar el sesgo. Pero si yo lo automatizo en un algoritmo, y esto que está demostrado que sucede, eso se va a repetir indefectiblemente hasta que haya alguien que lo denuncie y eso se pueda modificar para abrir lo que hoy seguimos llamando esas grandes cajas negras que son los algoritmos, donde muchas veces los procesos donde se resuelven muchas cuestiones de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo cómo llegué yo de La Plata hasta acá, porque el Google Map me dijo que baje en un lugar y no en otro, ¿no? La georreferencialidad. Digo, todas estas cosas están resueltas de una manera automatizada, pero que nosotros desconocemos qué pasa ahí adentro. Dijimos que los algoritmos son machistas, pero los algoritmos también son clasistas. A mí me gusta dar el ejemplo, seguramente vieron hace pocas semanas una noticia de un montón de influencers chinas que se sientan en un puente que está en las afueras de un barrio de gente de mucho dinero en China. Ahí veo que algunos hacen así. Bueno, ¿saben por qué las chicas se sientan ahí a transmitir, a hacer sus streamings? Porque las chicas que son influencers, digo las chicas porque en general son mujeres, entendieron que el algoritmo cuando reconoce, cuando georreferencia que estás en un lugar de gente de mucho dinero, expande mucho más y viraliza mucho más lo que uno está comunicando. Y fíjense que podemos decir con una categoría del siglo XIX, ¿no?, que los algoritmos también son clasistas, ¿no? Y por supuesto hay muchos ejemplos más de estos que son racistas. El primer juicio grande que pierde Google hace mucho tiempo es porque una pareja de color sale a pasear en Estados Unidos y vieron que cuando uno se saca un montón de fotos vuelve a la casa y Google hace maravillas, ¿no? Te hace un video, te ordena la carpeta. Bueno, una de las cosas que pasó es que la carpeta con la cual se ordenaban esas fotos llevaba como títulos gorilas. No confundía personas con animales. ¿Por qué? Porque seguramente quien había entrenado ese algoritmo era un hombre blanco, de clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos uno de los primeros grandes problemas dentro de lo que es la alfabetización mediática. Otro de los problemas que para mí es quizás el desafío del mundo, ya no diría que viene, sino que del que pisamos, es la protección de datos personales. Y no la protección de datos personales por cualquier cosa. Con la cantidad de datos que hoy nosotros dejamos con nuestra huella digital en la web, cada vez que scrolleamos, cada vez que ponemos me gusta, cada vez que nos conectamos, cada vez que hacemos cualquier cosa, o que nos registra una cámara en la calle, ¿no? También. Cada vez que nosotros dejamos datos, alimentamos bases que no solamente, como se mencionaba recién, digamos, procesan y pueden emitir información, sino, y sobre todo lo más preocupante, es que pueden predecir el comportamiento humano. Es decir, que asociado a los datos está la predictibilidad del comportamiento humano. Si yo sé el lugar en el cual la gente durante los últimos 10 años compró un determinado producto a una determinada hora, pagó con una determinada tarjeta y no sé, y esos productos tenían un determinado color, talla y tamaño, claramente voy a poder predecir al día siguiente qué van a comprar. De la misma manera o con la misma lógica puedo intervenir en una elección con una campaña del miedo, como está demostrado en el documental Nada es privado de Netflix, que creo que ya es una novedad que lo hayamos visto, ¿no? En el 2015, por ejemplo, se menciona una campaña del miedo en Argentina, o la salida del Brexit, ¿no?, de Gran Bretaña, también bajo un eslogan muy vacío, ¿no?, Keep Control, recupera el control, y una viralización de contenidos que se trabajaron desde ese lugar. Los datos hoy son el gran desafío hacia adelante, los datos son un commodity. Los datos no es que, digamos,
están en la nube. La fantasía de la nube es un invento maravilloso para que creamos que están en el aire. En realidad hay grandes servidores, sobre todo en el norte de Estados Unidos, que producen un montón de calor, que tiene muchísimo impacto en el medio ambiente, ¿no? Y que hoy están, por ejemplo, probando tirar los servidores en el fondo del mar porque obviamente es más barato refrigerarlos con agua fría naturalmente y no tenerlos en grandes instalaciones que necesitan una cantidad de aire acondicionado enorme para mantener una temperatura constante, ¿no? Entonces tenemos que ver que esto de la nube, esto de que los datos son inmateriales, tiene un correlato que no es tan así. Es un gran commodity. Hoy podemos decir que si las 5 empresas más valiosas del mundo, que son las GAFAM, y vamos a ver si me sale, Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple, bien, me salieron las 5 de corrido, si 4 de esas 5 empresas son las empresas más valuadas en la bolsa de Nueva York, es porque en realidad hoy lo que ellos venden, que son datos, vale más que el petróleo, vale más que el oro o vale más que cualquier otro commodity en el mundo, ¿no? Vivimos en un mundo también donde tenemos que incorporar la idea de economía de la atención. Estas plataformas, esto es un concepto de Herbert Simon, un economista de fines, digamos, del siglo pasado, que ya empezaba a ver, fíjense la lucidez, que la atención humana ante tanto estímulo era escasa y por lo tanto se iba a transformar en un bien negociable, ¿no? ¿Por qué creemos que Instagram o Facebook nos recuerda qué linda esa foto con un amigo hace 2 años y WhatsApp suena y tenemos una aplicación nueva que prende una luz y tenemos algo que nos llama y Netflix que cada vez que termina el capítulo nos da 5 segundos? Yo reconozco, soy de los ansiosos que no aguanto los 5 segundos. Aprieto el botón y sigo mirando. No, esa masividad de interpelación que tienen hoy las tecnologías es porque al captar nuestra atención la monetizan, básicamente la hacen plata, de 3 maneras distintas. La primera y la más obvia, porque estamos pagando una membresía. La segunda, que no es tan obvia, es porque nos están vendiendo publicidad, muchas veces no nos terminamos ni siquiera de dar cuenta, ¿no? Y la tercera es porque se están quedando con nuestros datos y esos datos los empaquetan y los venden a distintas compañías. Es decir, que la atención humana hoy es un bien escaso y sobre todo es un bien escaso porque se vende. Y en eso también tenemos que entender, y desde la alfabetización mediática es fundamental explicarlo, que nos encontramos en una era que algunos autores llaman capitalismo de plataforma o de vigilancia. Yo me quedo más con el de plataformas. El de vigilancia, Shoshana Zuboff, también es interesante, es un poco más paranoide, pero el de Nick Srnicek en Capitalismo de Plataformas, que es un libro que recomiendo muchísimo, se explica muy claro por qué las plataformas tienden a la concentración, ¿no? Y el fenómeno, vamos a ver si sale rapidito, es más o menos el siguiente. Una plataforma está basada en un algoritmo que aprende porque tiene datos. Entonces cuando tiene datos llega más gente que deja más datos, entonces la plataforma aprende, entonces llega más gente que deja más datos, entonces la plataforma aprende mejor, el algoritmo se mejora y llega más gente, más datos, mejora, se expande, más gente, más datos. Por algo, hoy tenemos una hiperconcentración del tráfico en redes sociales que si uno pone un solo dato en el aire, la verdad que nos podemos asombrar. El 75% del tráfico mundial en redes sociales está concentrado en Meta, ex Facebook, y WeChat, que es la plataforma monstruo de China, que es una especie de mezcla de WhatsApp con Mercado Libre, con Facebook, a la China, ¿no? Todo en conjunto. Pero digo, yo siempre hago el mismo chiste en este momento de la conferencia, digo, tenemos el 75% del tráfico mundial en 2 empresas. Nosotros creíamos que Clarín era un problema. Aclaro, por supuesto que es un problema. Y hay que seguir pensando, y sobre todo hablando desde la Defensoría del Público, en la desconcentración del monopolio de la palabra en Argentina. Pero también tenemos que empezar a mirar cómo la concentración a nivel internacional de las plataformas, que son la nueva ágora, el nuevo espacio público por el cual muchas veces circula la palabra, ¿no? Tienen un grado de, digamos, monopolización o oligopolización, ahí fue mejor, que es cada vez más grande. Y ahí vamos llegando, ¿no? Nos vamos acercando a la inteligencia artificial, que es el resultado también un poco de todo esto. Y una preocupación que tenemos que tener todo el tiempo, porque quizás esta es una de las cosas que a mí más me desvela, ¿no? Yo trabajo en esta idea que no le pude poner un título más elegante, que es la siguiente: la conexión de los desconectados y la desconexión de los hiperconectados.
Nosotros desde la alfabetización mediática tenemos una mirada ético-política en la cual tenemos que entender que no hay futuro para un pibe que esté por afuera de la alfabetización digital. Es imposible pensar un ciudadano en el siglo XXI, atravesado por todo lo que estamos hablando, que pueda hacer realmente uso de sus derechos si no está alfabetizado digitalmente. Pero en paralelo tenemos un montón de pibes y pibas, sobre todo post pandemia, que yo siempre digo con una frase no muy elegante, que se les está quedando frito el seso de tanto estar, sobre todo, con esos videojuegos que 24/7 siempre hay alguien del otro lado del mundo que está dispuesto a seguir jugando, ¿no? Y a seguir alimentando esos espacios en los cuales no hay límite de tiempo, no hay límite de vida, no hay límite en el cuerpo porque puedo volar, porque tengo fuerza, porque puedo matar, ¿no? Entonces la alfabetización mediática tiene que pivotear entre estos dos extremos. Necesitamos integrar de manera crítica con dispositivos, con conectividad y con alfabetización mediática, sobre todo hablando desde América Latina, a quienes no están integrados hoy, que son una porción importante de nuestros pibes y de nuestras pibas, pero también tenemos que trabajar críticamente con aquellos pibes que de alguna manera están quedando pegados a estas tecnologías. Y por supuesto, y es a lo que me voy a dedicar lo que resta de la conferencia, es el tema de la inteligencia artificial. Yo vengo diciendo algo así como que inteligencia artificial hay hace mucho, ya lo decía, pero en marzo de este año parece que ese frasco, ¿no? Yo, una metáfora medio de Marvel me gusta usar, ¿no? Como que la inteligencia artificial es una especie de mancha negra que estaba metida en un frasco, ¿no? Y que estaba contenida para algunas cosas. Pero con los modelos de lenguaje generativo ese frasco se rompió, esa mancha negra se empezó a expandir y todo lo que toca lo va transformando. Va a transformar el mundo del trabajo, está transformando radicalmente el mundo de la educación y si no nos hacemos cargo nos va a llevar puesto. Va a transformar el rol que cada uno tenga en muchos espacios porque las cosas que hacíamos ya las va a resolver una máquina. Entonces está de alguna manera alterando mucho del mundo que conocemos y este cambio que recién inicia hace pocos meses tiene una proyección que va a ser muy profundo en breve, con lo cual no es que estamos hablando de un futuro, estamos haciendo, digamos, una predicción, sino que en realidad, ahora voy a hablar un poco del mundo del trabajo, estas proyecciones ya en muchos lugares del mundo se están estudiando y son relativamente preocupantes. La inteligencia artificial, por supuesto, plantea desafíos éticos, filosóficos, plantea desafíos pedagógicos y también desafíos de seguridad, ¿no? ¿Qué hacen con todos nuestros datos? Yo me la paso chateando con GPT. Ahora, ¿qué hacen con mis datos, ¿no? Los dueños de OpenIA, que de alguna manera fueron comprados por Microsoft, o sea que todos al final son de Bill Gates, ¿no? Que tiene datos por otros lados también, ¿no? Es una pequeña familia que pareciera que los fines de semana se junta a jugar a las cartas. Por supuesto es un tema actual y de interés mundial, impacta profundamente en el periodismo y por supuesto también en la alfabetización mediática e informacional. Rapidito para dar una definición, estando Elsa seguramente ya la va a poder complejizar mucho más. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad de las máquinas de realizar tareas que hasta ahora, hasta hace muy poco, requerían una inteligencia humana, ¿no? Se basa en la programación de algoritmos y en el aprendizaje automático que le permite analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tomar decisiones. Y yo creo que este es otro de los temas fundamentales. Recordemos que estamos delegando una parte importantísima de nuestras decisiones cotidianas en estos modelos de lenguaje generativo o, insisto, en el Google Map que me dijo dónde. Yo, por ejemplo, voy a trabajar a Buenos Aires prácticamente todos los días de la semana. Yo delego en Google Map si bajo en 9 de julio, si bajo en Jujuy o si bajo en la del medio, que creo que es Callao, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que bajar en Buenos Aires depende de dónde agarres, ¿no? Te puede llevar una hora llevar, yo encima tengo que ir a la vuelta del Congreso, imagínense que no es nada sencilla la hazaña de llegar todos los días a ese lugar. Las aplicaciones de inteligencia artificial son diversas, van desde la atención médica, la conducción autónoma de vehículos y por supuesto también la automatización de procesos industriales. Cuando todo esto explotó, hubo una carta que a mí me interesa mencionar, aunque
por supuesto tiene intereses que no son tan claros, que es una carta que distintos científicos, personalidades del mundo, digamos, académico, por supuesto algunos de los dueños de las corporaciones tecnológicas como Elon Musk, empezaron a alertar y pidieron que se frene, ¿no?, durante al menos 6 meses el desarrollo de estos modelos de lenguaje generativo y de la inteligencia artificial. Esta carta fue complementada, y acá me voy a detener un poquito más, porque cuando hablamos de estos temas hay que hacerlo de manera situada, y nosotros tenemos una mirada desde América Latina. A mí me gusta siempre citar a Adriana Puiggrós, que Adriana dice: nosotros en la historia de América Latina podemos encontrar las respuestas para un presente y para imaginar un futuro, ¿no? O sea, no necesitamos tampoco ir tan lejos. Hay una declaración que yo quiero destacar de Montevideo sobre inteligencia artificial, donde más de 400 científicos y académicos firmaron un texto en el cual hay 2 cosas que son fundamentales para traer acá. El principio es que la inteligencia artificial, dicen, puede conducir a desigualdades económicas y sociales y puede exacerbar las brechas existentes entre países y regiones. La carta hace una reflexión muy rápida y que es muy fácil de entender. La inteligencia artificial va a destruir un montón de puestos de trabajo y va a generar un montón de puestos de trabajo nuevos. Más o menos habla de 300 millones de puestos de trabajo que se pierden y unos alrededor de 250, 300 millones de puestos de trabajo nuevos, ¿no? Hay una relativa equivalencia. Ahora, lo que se dice ahí es: ¿qué puestos de trabajo se van a perder? ¿Y quiénes están capacitados para ocupar esos puestos que vienen, ¿no? ¿Cuántos ingenieros en inteligencia artificial produce Argentina por año? El otro día tiraron, yo que me quedé espantado, China produce 1,5 millones de ingenieros en inteligencia artificial por año. Está bien, son 1.700 millones de personas, ¿no? Está claro. Pero digo, igual yo creo que si sacamos la cuenta, venimos bastante atrás, ¿no? Hoy con un chat GPT muy sencillo podemos reemplazar la secretaria de un consultorio, porque conectamos chat GPT a un WhatsApp y nos ordena los turnos, le dice a la gente qué tiene que hacer, le pregunta la obra social, agenda, distribuye entre médicos. Digo, hay un montón de cosas que se van a ir poniendo en tensión. Entonces, si nosotros no frenamos para de alguna manera formar en esta transición tecnológica una cantidad importante de gente, es probable, como viene diciendo el equipo de la Fundación Sadowski, que hace un trabajo excepcional en este sentido, sobre todo en búsqueda de datos, vamos a tener un desierto de la muerte, ellos le llaman, es decir, un gap en el cual va a quedar mucha gente en el camino y por supuesto sabemos dónde se van a generar los puestos nuevos, ¿no?, y dónde va a estar la complejidad más grande. Y por otro lado, esta carta hace mención a que la inteligencia artificial puede utilizarse para el control y para la represión, lo que representa una amenaza para la libertad de expresión y para la democracia, temas por los cuales nosotros desde la Defensoría estamos tan preocupados por la inteligencia artificial. Acá hay un dato importante, ¿no? El Parlamento Europeo, porque esto hay que regularlo, ¿no? La autorregulación de estas empresas no alcanza. El Parlamento Europeo, siempre de avanzada, sabemos la tradición norteamericana de dejar hacer y la tradición europea de regular. Quienes estudiamos los medios sabemos que eso pasó incluso con la televisión y si vamos más atrás con otros medios como la radio. Pero a mí me llamó la atención porque se festejó muchísimo que se llegó a este texto para regular, se van a crear una figura muy rara para nosotros que sean comisarios vedores, ¿no?, de que las empresas cumplan con esta norma, de los algoritmos, etc. Pero la aprobaron ahora y va a entrar en vigencia en 2026. Es decir, hay 2 añitos para que los muchachos y las muchachas sigan haciendo sin regulación todavía lo que quieran. Entonces, ahí me parece que tenemos que prestar atención. Argentina, por supuesto, también está haciendo un esfuerzo en esa línea. Hay unas recomendaciones para una inteligencia artificial fiable que fueron desarrolladas por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, dependiente de la Secretaría de Innovación Pública. Y acá yo, para ir como entrando en la parte final de la presentación, me voy a meter en lo que a nosotros nos preocupa mucho desde la Defensoría, que es cómo la inteligencia artificial
hoy habilitó a escala masiva lo que podemos llamar los medios sintéticos, ¿no? Y este es un elemento, acá sí me meto específicamente en lo comunicacional, es un elemento que parece divertido, a mí me encanta la foto del Papa rapero, ¿no? Ese Trump que se lo estaban llevando preso, si prestan atención, policías con los dedos medios deformados, ¿no? Porque todavía la inteligencia artificial hay algunos detalles que no logra dibujar, ¿no? Una situación que sabemos que nunca existió. Y mis dos preferidas, que son Gandhi con sus seguidores sacándose una foto, y ni que hablar si hubiéramos tenido una imagen de Cristo con los apóstoles, ¿no? En una posición de selfie. Me parece que hubiera sido maravilloso tener esa imagen que uno la ve y la verdad es verosímil. Pero ¿cuál es la característica principal de estos medios sintéticos? Es que son contenidos digitales que son creados o modificados por algoritmos, especialmente a través de inteligencia artificial. Pueden incluir sonido, audio, imagen, música, o por supuesto también generación de lenguaje natural, es decir, textos, ¿no? La verdadera innovación acá está en que la creación no pasa en ningún momento por el mundo físico, ¿no? Uno sacaba una foto y recortaba una parte del mundo. Los compañeros que nos están filmando acá nos están casi como quitando, ¿no? Decían algunos, quitando el alma, ¿no? En una vieja creencia sobre la fotografía y la filmación, pero se están llevando algo nuestro, ¿no? Estos medios sintéticos no necesitan nada para crear una deepfake, que es un video, el primero y más famoso, que es importante mencionarlo, fue el de Barack Obama dando un discurso en el año 2018 que no lo dio nunca. Ahora, la particularidad es que la persona que puso ese video online, primero y principal, era una persona con muchísima formación. Sabía lo que estaba haciendo. Segundo, tenía fierros. Es decir, tenía computadoras potentes, estuvo mucho tiempo procesando ese video, trabajó con programas, tenía una expertise. Hoy yo pago $8 de membresía en cualquier plataforma de inteligencia artificial y no solo lo puedo poner a Barack Obama a hacer un discurso, sino que también lo puedo poner como protagonista de una película porno. Perdón la poca elegancia, pero digo, es para que dimensionemos lo que estamos en condiciones de hacer con, bueno, hoy $8, no sé cuántos son, no importa, pero digamos con un costo muy bajo y sin ningún tipo de conocimiento previo. Solo necesito un par de imágenes para poder hacerlo. Es importante destacar que esto hoy, por ejemplo, en las escuelas está trayendo problemas enormes porque hay un montón de chicos que con estas plataformas juegan a que con las fotos de sus compañeritas, ¿no? Hay una aplicación específica de inteligencia artificial que se dedica a desvestir personas. Entonces vos subís la foto de una persona vestida y la desviste. Imagínense eso entre chicos y chicas de 13, 14 o 15 años, lo que puede llegar a generar, ¿no? Son las problemáticas en las cuales hoy estamos insertos. Eso en el campo pedagógico, por supuesto, también podemos pensar un montón de ejemplos en el campo político, en el campo cultural. Pero también nos encontramos con otro elemento que embarra un poquito más todavía la cancha de lo que es la información, ¿no? Este bien público tan necesario para la vida democrática, que es lo que se llaman estas alucinaciones de los modelos de lenguaje generativo. Calculo que muchos y muchas ya han escuchado hablar de esto. ¿Qué es la alucinación de un modelo de lenguaje generativo? Básicamente cuando hablamos o chateamos con ChatGPT, Bing o Bard y nos manda fruta, porque en realidad hay que reconocerlo, hay que decirlo de una vez, estos modelos mandan fruta. No podemos decir que mienten, porque la mentira tiene una dimensión ética, es decir, tiene una dimensión humana, hay una intencionalidad, pero sí tienen errores en el procesamiento de la información en el cual crean verosímiles, es decir, uno lo que le parece verdad, pero que en realidad no lo es. Está muy bien elaborado, está muy bien escrito. Hasta incluso tenemos el caso de un abogado en Estados Unidos que presentó un escrito judicial que cuando el juez lo llama y le dice, mire, este escrito no es válido porque las 6 leyes que usted está citando no existen. Bueno, el señor estaba apurado, hizo un escrito judicial con ChatGPT que, digo, se va a comer una parte del sistema jurídico sin ningún lugar a dudas porque... En Río Negro ya lo están usando. Bueno, digo, en Río Negro lo están usando y hay muchos lugares donde lo están usando. El problema es que hay que chequear, ¿no? Y por eso hablamos del tema de la desinformación, del chequeo, ¿no? Del revisar. Ahora me voy a meter un poquito específicamente con eso. Pero bueno, digo, estas alucinaciones abarcan fechas, afirmaciones científicas o estadísticas y son generadas a partir de patrones o correlaciones encontrados en los datos de entrenamiento. No es que
el ChatGPT buscó y alguien en Wikipedia había puesto mal el dato. Entendamos que el problema es un problema de procesamiento de información que ni siquiera los propios ingenieros a cargo de estas compañías, esto es algo que yo me dediqué a investigar durante un tiempito y si les interesa hay una nota en Página 12 que saqué hace creo que 2 o 3 semanas sobre el tema, digamos, ni siquiera ellos entienden demasiado bien por dónde pasa el tipo de invento o de invención, ¿no? O de mentira, para ponerle un nombre más fácil, ¿no? Que estos modelos de lenguaje generativo crean. Entonces, ¿cuáles son los desafíos hoy de esto que nosotros estamos llamando la desinformación sintética, ¿no? Que es esta vieja idea de la desinformación, pero actualizada en el mundo contemporáneo? La desinformación sintética, por supuesto, que se alimenta de la información generada por los medios tradicionales, ¿no? Vivimos en un país en el cual el porcentaje principal de fake news sale de los medios tradicionales y concentrados, ¿no? Pero a eso hay que sumarle hoy la información que circula generada por medios sintéticos y también las alucinaciones de los modelos de lenguaje generativo. Es decir, que cada vez necesitamos tener más conciencia pública sobre los riesgos de la desinformación y por supuesto también una educación sólida para evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Para promover una comprensión profunda de este nuevo ecosistema comunicacional. Por supuesto, para abordar el problema se requiere un enfoque integral, ¿no? Tenemos que trabajarlo desde múltiples disciplinas y en esto la alfabetización mediática e informacional es fundamental. Por eso, y para cerrar, la AMI, la alfabetización mediática en la era de la inteligencia artificial, para por lo menos 4 cosas. Verificar y contrastar la información y, por supuesto, promover las nuevas habilidades necesarias para realizarlo. Necesitamos alfabetización mediática también para analizar el impacto de las tecnologías en el mundo contemporáneo, es decir, hay una dimensión pedagógica, pero también hay una dimensión en la cual necesitamos investigar muchísimo, porque es poco lo que sabemos y sobre todo de este lado del mundo. Necesitamos repensar la implicancia de los medios sintéticos en la democracia y sobre todo volver a poner en escena la relación entre la comunicación, la información y los derechos humanos. Y para finalizar, por supuesto, también recuperar la importancia de la educación en comunicación para garantizar una sociedad libre y democrática. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y una vez que Estela finalice su intervención, ahí ya empezamos a hacer algunos intercambios, consultas, incluso opiniones sobre el tema. Elsa Esteves, doctora en Ciencias de la Computación, titular de la Cátedra UNESCO en Sociedades del Conocimiento de la Universidad Nacional del Sur, ahí en Bahía Blanca, que ya la presentó también Alfredo, y a ella la introducimos con uno de los temas que se desprendían de lo que presentó recién Sebastián, que tiene que ver con la transición digital. La transición en un sentido muy amplio hacia dónde están yendo las sociedades, qué tipo de costos y desafíos en cuanto a la formación y la capacitación de trabajadores y trabajadoras, y específicamente en algo que ella ya trabaja hace más de 20 años, que tiene que ver con la automatización en los ámbitos de gobierno. Así que, Estela, adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Quilmes, a Diego Badenes, al señor rector que nos introdujo y a Pablo Bilic, que también es un colega con el cual estamos trabajando. Muy contenta de estar hoy con ustedes. Hablaba Sebastián y me explotaba la cabeza, ¿no? Porque tantas cosas para hablar, para discutir. Y yo voy a ser un poco más, aburrida, en el sentido de que voy a hablar del uso de la inteligencia artificial en gobierno, pero de un poco más general. Voy a hablar de cómo estamos automatizando las funciones de gobierno. Sebastián hablaba de que le delegábamos a Google cómo conducimos,
le delegamos a Facebook, a Instagram, con quién nos comunicamos, porque no es cierto que la red está abierta a todos nuestros contactos. El algoritmo decide quién va a ver nuestros posts, nuestras publicaciones. Y bueno, ¿y qué pasa en gobierno? Porque los gobiernos también están usando inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando el gobierno decide utilizar un algoritmo inteligente para decidir a quién le da un servicio y a quién no se lo da? Entonces, de esas cuestiones vamos a hablar un poco. Y hay algo que decía Sebastián, que por qué es importante empezar a debatir todas estas cuestiones. Ustedes saben que América Latina y el Caribe, junto con África, son las regiones en el mundo donde hay mayor inequidad. Bueno, lo que se ha probado a nivel de gobierno digital, y particularmente posterior a la pandemia, es que gobierno digital ha generado más brecha en nuestra sociedad. Esa promesa de que a través de canales digitales íbamos a incluir a más gente y íbamos a servir mejor a las personas ciudadanas, resulta que se beneficiaron unos pocos y muchos quedaron excluidos. Entonces, la inteligencia artificial viene a multiplicar eso y entonces el riesgo está en cómo hacemos y cómo como sociedad, como comunidades, discutimos, interactuamos con nuestros gobiernos y consensuamos de qué manera queremos utilizar inteligencia artificial o la automatización en gobierno. Entonces, mi charla se refiere a cuándo prospera o fracasa la automatización en gobierno y un poco es presentarles las condiciones que permiten facilitar o que dificultan la automatización del gobierno y discutir cómo esta automatización puede afectar la democracia y la sociedad. Entonces, primero quisiera hablar de conceptos de automatización en gobierno, gobierno automatizado. Tengo un problemita ahí. Lo que voy a contarles es el resultado de un proyecto de investigación, entonces decirle qué metodología llevamos a cabo para este trabajo, hablar de los beneficios y los riesgos de la automatización en gobierno y cuáles son lo que hemos sintetizado como factores críticos de éxito para hacer que el uso de inteligencia artificial y otras técnicas de tecnología sirvan para generar el beneficio que tanto esperamos positivo. Y finalmente, plantear algunas discusiones. Entonces, comencemos por la definición. Un poco Sebastián lo comentó, ¿no? Cuando hablamos de automatización en este aspecto, estamos hablando de la aplicación de máquinas, de computadoras, de algoritmos a tareas que en algún momento fueran realizadas por las personas o cada vez más a tareas que de otro modo no sería posible realizar, que ya las personas no podemos realizar. Y obviamente, hablar de automatización en gobierno significa muchos beneficios o oportunidades para mejorar, en el sentido de que podemos agregar eficiencia al lugar de trabajo. Hay un ejemplo de los cuales, uno de los casos de estudio que hemos documentado, que es Prometea, es una solución de inteligencia artificial utilizada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual el fiscal da el número de expediente, va a buscar de qué tipo de causa se trata, analiza automáticamente de qué se trata, busca sentencias similares de causas similares que han hecho los jueces y emite automáticamente un documento Word con todo el dictamen del fiscal, dando los considerandos, dando los antecedentes de todas las causas y recomendando lo que tiene que, digamos, dando la recomendación que el fiscal le tiene que dar al juez sobre si tiene que aceptar o denegar ese pedido. Y la eficiencia que ha mostrado esta solución reduce, por ejemplo, el caso de amparos habitacionales con personas con distintas características de más de 160, 170 días a menos de 30 o 40 días. Y estamos hablando de reducir en meses la aplicación de justicia, ¿sí? Otra posibilidad es redirigir esos esfuerzos humanos hacia tareas más adecuadas. Hay un montón de tareas en el sector público que se basan en tareas repetitivas, donde no hay un esfuerzo cognitivo específico, donde se basa en controlar la completitud de un formulario o controlar que determinadas condiciones se cumplan. Bueno, esas tareas hoy por hoy las puede hacer un algoritmo y podríamos dedicar los recursos humanos a otro tipo de tareas que requieran
un análisis o un trabajo cognitivo un poco más sofisticado. Y voy a dar ejemplos en breve. O aumentar el rendimiento humano con el rendimiento de las máquinas. Podríamos responder preguntas de ciudadanos y de hecho vamos a ver un ejemplo a través de un chatbot que responde mucha mayor cantidad de respuestas que los que puede resolver una persona. Boti, el chatbot de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en enero del 2022 respondió más de 11 millones de consultas y fue porque en ese momento fue cuando se integró en Mi Argentina los certificados de la vacuna, de vacunación del COVID. Y mucha gente hacía preguntas con respecto a eso. ¿Qué cantidad de empleados públicos tenemos que tener para poder responder 11 millones de consultas por teléfono o en mostrador en un mes? ¿No? Bueno, recurrir a aportaciones ciudadanas para una toma de decisiones más receptiva, es decir, cómo podemos a través de inteligencia artificial analizar los patrones de los cuales hablaba Sebastián y poder tratar de entender qué es lo que está opinando el ciudadano o la ciudadana, qué necesita, ¿sí? También dar sentido a los datos para servir mejor a las personas. Dar sentido a los datos es integrar datos que tienen las instituciones públicas con respecto a las personas y de esa manera ofrecer mejores servicios. Hay condiciones por las cuales hay que o se necesita automatizar tareas en gobierno. Por ejemplo, asignar los recursos que se disponen en el Estado, porque se necesita apoyo administrativo para poder acelerar y poder terminar las tareas, ¿sí? Necesitamos fuerza de trabajo para poder procesar todos los casos, expedientes que existen. Y los tiempos de respuesta a las consultas son largos muchas veces debido a la falta de soporte, porque no hay sistema, porque no tenemos las herramientas automatizadas y entonces la respuesta que está esperando una persona, como por ejemplo lo que les decía, un servicio de justicia, demoran más de lo razonable. Además, hay una gran cantidad de volumen de datos. Las instituciones públicas tienen muchísimos datos y cuentan cada vez con mayor cantidad de datos. El volumen es muy grande para que los empleados puedan procesar estos datos de manera eficiente si pensamos en un procesamiento manual. Obviamente, uniendo e integrando estos conjuntos de datos, podemos combinarlos para tomar decisiones de gobierno que sean más efectivas. Y además, como estos datos las instituciones públicas los recolectan a lo largo de muchos años de historia, bueno, tienen sentido y pueden ver patrones que podrían llegar a predecir determinadas situaciones en nuestra sociedad. Por otro lado, el sector público tiene una escasez de expertos. Los empleados con los cuales hoy contamos muchas veces responden de manera muy eficiente, pero preguntas básicas. Pero si esas personas, en vez de estar respondiendo esas preguntas básicas que puede hacer una computadora, podrían estar dedicados a otro tipo de tareas que agreguen mayor valor. Se pueden también aprender o podrían dedicar ese tiempo que quedaría ocioso a apoyar a expertos en investigación para resolver problemas que hoy por hoy no se están teniendo en cuenta cómo resolver. También es cierto que en el sector público los escenarios son predecibles porque la solución y el problema es predecible en función de los datos históricos con los cuales se cuenta y poder elaborar esos datos, entender los patrones, entender el comportamiento y hacer esa predicción serviría para poder dar respuestas que sean urgentes. Otro tipo de condiciones en el escenario actual que favorece la automatización es el tipo de procesos que se hace. Muchas veces, muchas de las tareas es de naturaleza repetitiva. Hay que verificar determinadas reglas y el resultado depende de sí o no, o una combinación de respuestas afirmativas o negativas a esas preguntas. Y por otro lado, hoy por hoy también contamos con mucha más información que la textual. Vienen imágenes tomadas de cámaras, de sensores, podemos geolocalizar la información, entonces tenemos información espacial, auditiva, lingüística, etcétera, que ya es más difícil de procesar por las personas. Y además, los datos, el poder analizarlos cuantitativa y cualitativamente, requiere un mayor esfuerzo que un algoritmo lo puede hacer de mejor manera.
¿Dónde podemos automatizar y cuáles serían las ventajas? Bueno, la atención médica, por ejemplo. Entonces podríamos dar tratamiento personalizado a personas que necesiten atención. Hoy por hoy se sabe que los diagnósticos médicos por imágenes, los algoritmos basados en inteligencia artificial, producen una exactitud mayor que la que puede ver el ojo humano de un médico. Y es simplemente porque el algoritmo va a procesar millones de imágenes al nivel de píxel, a nivel de ceros y unos del byte, que el ojo humano es muy difícil de verlo, ¿sí? Y acá quiero plantear un tema que muchos de los sistemas inteligentes que se están utilizando en medicina se están utilizando y están aprendiendo en base a datos poblacionales, de bases de datos de individuos. Hay dos bases de datos genéticas que son las más importantes, una en Estados Unidos y otra en el Reino Unido, pero eso no representa la genética de nuestra población, ¿no es cierto? Porque no están nuestros datos representados ahí. Entonces, esos algoritmos van a estar funcionando con patrones genéticos que no son los nuestros, ¿sí? Bien, otra de las posibilidades es atenciones a personas mayores, el control que se puede hacer de una persona que está sola viviendo en su hogar, personas mayores. A nivel de bienestar, prestaciones de servicios a grupos demográficos a los cuales es muy difícil llegar. En el empleo, poder ayudar a la transferencia de conocimientos y a la formación de nuevos trabajadores a través de educación a distancia, a través de, por ejemplo, se habla de juegos serios, ¿no? De simulación y de inteligencia artificial que simula entrenar al personal público que tiene que responder en situación de crisis, en situación de un incendio, en situación de un terremoto, catástrofe, etcétera, donde no se puede simular la realidad, pero a través de juegos de simulación sí pueden entrenarse. Y obviamente en situaciones de emergencia donde habría que atender miles de solicitudes y tener una persona o un conjunto de personas que resuelvan es muy difícil. ¿Cómo llegamos a hablar de gobierno automatizado? Bueno, se da toda una evolución. Primero conocemos desde hace décadas, cientos de años, el gobierno tradicional que entrega servicios públicos a las personas cuando las personas los piden. Es decir, se entregan servicios de manera reactiva. Viene la persona, pide el servicio, se interactúa de manera presencial a través de empleados públicos y se entrega el servicio público. Ese es el gobierno tradicional como lo conocemos. Desde el año 1999 y con todo el advenimiento de Internet se empieza a hablar de gobierno digital. Acá la diferencia es que, bueno, se siguen entregando servicios públicos a las personas de la misma manera a pedido, es decir, de manera reactiva, pero ya no es solamente a través del empleado público y la atención en mostrador, sino a través de canales digitales, el sitio web, aplicaciones móviles, etcétera, pero los que están atrás siguen siendo los servidores públicos. Y cuando hablamos de gobierno automatizado, estamos hablando de, bueno, seguir entregando los servicios públicos, que es la función del gobierno, a las personas, pero ahora es de manera proactiva, no es reactiva. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas, integrando todos los datos, ya saben o pueden predecir la condición de vida de las personas y pueden ofrecerle los servicios públicos en lugar de que la persona lo venga a pedir. Ejemplo, cuando nace un bebé, hay determinados servicios que están asociados al nuevo nacimiento. Hay que darle un certificado, una partida de nacimiento, un DNI, libreta de salud, etcétera, ¿sí? Y tradicionalmente, y hoy con gobierno digital inclusive, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ir a un lugar, pedir la partida de nacimiento, pedir el documento. Son todos trámites separados, cuando en realidad podríamos ofrecerlos todos juntos al momento de que se declara el nacimiento. ¿Se entiende? Bien. Entonces, gobierno automatizado se trata de eso, de ofrecer los servicios de manera proactiva a través de canales digitales, pero ya no entregados por las personas, sino entregados por algoritmos que reemplazan o que complementan a las personas. Y cuando hablamos de automatización, la inteligencia artificial es una de las posibilidades y es la más compleja y es la más revolucionaria, pero hay distintas etapas. Entonces vamos a hablar de 4. Una es la automatización basada en reglas, que es cuando un sistema aplica un conjunto de reglas, pero esas reglas están creadas por las personas humanas, ¿sí? Y las aplica de manera automática para decidir y ejecutar tareas individuales. Fíjense, es una persona nacida en la provincia de Buenos Aires, es mayor de edad, tiene trabajo.
hay determinadas condiciones de elegibilidad para recibir un servicio que definen reglas, esas reglas fueron definidas por las personas y yo puedo implementar un sistema que valide esas reglas y decida. ¿Está bien? Eso sería la automatización basada en reglas. También puedo ir un poco más, que es la automatización robótica de procesos, en los cuales el sistema implementa robots. Hay robotitos de software, ¿no?, que lo que hacen es observar cómo se comporta el usuario y hacer la mímica después de lo que hace el usuario. Fíjense una cosa, seguramente ustedes tienen programas de correo electrónico en donde habitualmente si reciben un spam, dicen esto es spam y esto es spam. Bueno, atrás de ese programa de correo electrónico hay un software que está aprendiendo las características de ese correo que ustedes marcaron como spam. Y en un momento dado aprende solo y después direcciona los correos que clasifica él, que entiende él que son spam, directamente a la bandeja de spam. ¿Se entiende? Bueno, eso sería un ejemplo de automatización robótica de procesos. Luego tenemos la automatización de procesos de negocio, que lo que hace es se automatiza cómo se ejecutan las tareas, cómo se van a secuenciar, a coordinar, a orquestar las tareas de un proceso de negocios que permite entregar un servicio. Lo que hace es gestionar cómo va a intercambiarse la información, los documentos, las tareas en los sistemas, y le indica a las otras dos, a la automatización basada en reglas o a la automatización robótica de procesos, cuándo tiene que comenzar una tarea o cuándo la tiene que finalizar o cómo seguir el curso del proceso de negocios. Y por último, tenemos la automatización inteligente, que lo que hace es implementa inteligencia en esos tres tipos de automatización que vimos antes. Y esa inteligencia la puede hacer basada en datos, lo que sería el aprendizaje automático, o lo puede hacer a través de usar lógica, que es lo que se llama la inteligencia artificial simbólica. Y lo que se intenta hacer, integrando estos sistemas inteligentes en los otros niveles de automatización, es que aprendan los sistemas y que puedan decidir por sí solos, reduciendo la dependencia que tienen de la persona humana y tratando de resolver incluso situaciones en las cuales hay mayor carga de trabajo o se da un determinado tipo de situación inesperada, etc. Para que se den una idea, en la Unión Europea están utilizando este tipo de automatización inteligente para detectar hackeos en los servidores. ¿Está bien? Eso sería un ejemplo. Entonces, ahí lo que vemos es diagramado esta jerarquía de evolución que yo les decía. Gobierno, gobierno digital, gobierno automatizado, y en gobierno automatizado esos distintos niveles de automatización. El basado en reglas, la automatización robótica de procesos, la de procesos de negocio y la de inteligente. Ahora bien, todo esto se tiene que hacer con un propósito, particularmente en gobierno, porque el uso de tecnología en gobierno no es per se el despliegue de tecnología, ¿no? Es servir mejor a los ciudadanos, es crear valor público. Entonces, hay un marco de valores en el cual uno tiene que o debería evaluar cómo se está utilizando la tecnología. Y ese marco de valor público identifica tres tipos de valores. El primero es los valores organizacionales. ¿Qué serían los valores organizacionales? Son cómo a través de la tecnología y el uso de inteligencia artificial en este caso, podemos generar capacidades en las instituciones públicas para que las instituciones públicas a su vez aporten valor a las personas. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría desplegar infraestructura tecnológica, servidores, intranet, espacios Wi-Fi, etcétera, para que con esa capacidad puedan entregar mejores servicios? ¿Sí? La segunda dimensión de valor está el valor a la ciudadanía, es valor entregado directamente a la ciudadanía. Si yo le reduzco la cantidad de interacción que tiene que hacer la persona para recibir un servicio público, estoy generando valor ciudadano, ¿sí? Un ejemplo, el gobierno de Uruguay abolió el pedido de la partida de nacimiento. Ningún trámite en Uruguay necesita pedir el certificado de nacimiento. Si necesita validar la ciudadanía, tiene que interoperar directamente, pero no, es un documento que ya no se pide más. ¿Está? Bueno, ese tipo de simplificación es un valor a la ciudadanía.
Y el tercer tipo de valor es el valor político, es decir, qué tipo de capacidades estoy generando, cómo estoy automatizando, cómo estoy siendo más eficiente, y eso fomenta la confianza en las instituciones públicas, la confianza en el gobierno, y obviamente todo esto trae un beneficio a la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que es importante es que la presencia de tecnología de por sí, el hecho de que tengamos radares, de que tengamos cámaras, de que tengamos sensores, de que tengamos datos, de que podamos aplicar inteligencia artificial y que con eso podamos crear valor público, sí, es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque para poder empezar a utilizar todas estas tecnologías en gobierno, necesitamos asegurar que hay requisitos que cumplir. Cuando hablamos de requisitos que cumplir, estamos hablando de requisitos de autorización, es decir, que lo hacemos dentro de un marco legal y regulatorio que permite hacer eso. Estamos hablando de requisitos operacionales, que tenemos la infraestructura técnica y del talento humano para poder hacerlo, y que tenemos un entorno político, requisitos políticos que nos habilita también. Cuando hablamos de requisitos políticos sería que tenemos la visión política, que tenemos una estrategia, que tenemos un buen sistema de gobernanza para el uso de tecnología. ¿Está bien? Entonces, en resumen, hay tecnología, estamos automatizando funciones de gobierno, hablamos de gobierno automatizado, donde estamos hablando de utilizar todas las nuevas tecnologías, también la inteligencia artificial, para entregar mejores servicios. Vemos los beneficios que tiene, los escenarios en los cuales los podemos aplicar, pero vemos que se necesita un marco de valores, es decir, ¿para qué estamos haciendo todo eso? Y que necesitamos requisitos legales o de autorización, organizacionales del entorno y políticos, la visión política, la gobernanza. ¿Está bien? Entonces, les cuento lo que hicimos. Hicimos un trabajo de investigación de casos prácticos de gobiernos que estaban utilizando inteligencia artificial y otras tecnologías para automatizar tareas. Hicimos nuestras preguntas de investigación, seleccionamos los casos, elaboramos instrumentos, recolectamos datos, recolectamos datos. Hicimos el análisis de los datos dentro del caso de estudio y en forma horizontal los distintos casos de estudio, formulamos las hipótesis, volvimos a asociar esas hipótesis con la literatura y finalmente sacamos conclusiones. Y los casos de estudio que hicimos fueron 12, la automatización total de compras públicas en Paraguay. Y esto fue un ejemplo hermoso porque fue un caso de un gobierno con muy poca capacidad y recursos, la Subsecretaría de Compras Públicas de Paraguay, que logra implementar un algoritmo de inteligencia artificial para alertar sobre compras públicas problemáticas. Y muestra cómo un gobierno sin capacidad y una secretaría que tenía 4 personas logra implementar todo esto. ¿Y saben cómo lo hizo? Colaboración con la academia y a nivel internacional. Aplicaron a un concurso internacional del Instituto Alan Turing que tenía un llamado a gobiernos de distintas partes del mundo que tuvieran un problema y después macheaban alumnos de maestría con investigadores que pudieran resolver ese problema. Y les mandaron investigadores y un alumno que resolvieron junto con estos 4 funcionarios un semáforo para detectar anomalías en las compras públicas. Un servicio de beneficios para menores de Noruega, beneficios para transporte escolar de España, prestaciones por enfermedad en Noruega, beneficios sociales en Suecia, reclamos a la Seguridad Social de Chile, servicios del Registro Civil de España, el proceso judicial de Prometea en Argentina, ley como código de Francia. Esto es sumamente importante y tiene que ver con esto que les decía yo del gobierno proactivo. Me detengo un minuto con esto de mis derechos sociales. Mis derechos sociales de Francia utiliza esa ley como código. Ley como código es una solución en la cual algoritmos inteligentes procesan la ley. Y es como una plataforma, como un motor de soluciones que permite a partir de ahí automatizar distintas cosas y se ha utilizado en otros países también. Y ellos implementaron esto de mis derechos sociales. Y mis derechos sociales es el Ministerio de Solidaridad y Salud del gobierno francés, que entrega beneficios sociales,
implementó esto. La persona que busca un beneficio se loguea en el sitio web y se identifica. Una vez que se identifica, le preguntan 6 áreas de servicios en los cuales él está interesado, si es salud, trabajo, etc. Son 6. Y una vez que dicen qué área, la plataforma automáticamente toma todos los datos del individuo, toma todos los servicios que el gobierno francés presta en ese área y machea automáticamente. Y determina a cuáles de todos los servicios la persona es elegible. Y le dice, el gobierno le ofrece esta lista de servicios. Usted tiene derecho a esta lista de servicios. ¿Cuál le interesa? Elige y accede. Fíjense la diferencia con lo que hacemos nosotros. Y el grado de automatización. Nosotros primero no sabemos cuáles son todos los beneficios a los cuales tenemos derecho. ¿Sí o no? Hoy estábamos hablando de los beneficios sociales que se dan a nivel nación, provincia, municipio, que ni siquiera sabemos, tenemos preciso. Pero además, el ciudadano o la persona ciudadana tiene que ir al sitio web, leer qué necesita, interpretarlo, decidir y después poder aplicar. ¿Está bien? Todo esto se resuelve automáticamente por esta plataforma. El control de fronteras en la Unión Europea, donde se hacen controles biométricos para identificar a las personas. Y esto es sumamente importante porque, primero, la decisión europea es que el sistema no decide por sí mismo, sino que el sistema detecta similitudes con personas que están en la base de datos de personas conflictivas y es el oficial de inmigración es el que decide si sí o si no. ¿Está? Y hablando, Sebastián, de los oligopolios, la empresa que hace el control biométrico en la zona Shenzhen es una empresa privada y es la misma empresa privada que hace el control biométrico en Estados Unidos. Imagínense la cantidad de datos que tiene esa empresa, ¿no? Bien. Bueno, y la automatización de servicios en Singapur, Vital es una agencia del gobierno de Singapur que hizo una robotización, scripts, robots, para automatizar tareas básicas de oficina. Por ejemplo, enviar un mail, sacar los archivos adjuntos de un mail, sipear archivos, etc. Y lo hizo con chicos de 16 años. Contrató chicos de 16 años que no eran ni siquiera expertos de computación, que les dijo, fíjense, busquen videos y hagan scripts para esto. Bien, beneficios y riesgos. Rápidamente, si automatizamos, hay beneficios, como por ejemplo aumentamos la eficiencia en las operaciones de gobierno. Les di ejemplos de Prometea, por ejemplo. En Suecia se redujeron los costos de entre un 10 y un 15%. Se puede aumentar la producción de bienes y servicios públicos, lo que les conté de Boti, que atendió 11 millones de consultas. Se puede mejorar la calidad de las decisiones, porque uno de los problemas que tienen las instituciones públicas es la discrecionalidad del empleado público cuando interactúa cara a cara. ¿Está bien? Que le gustó la cara, no le gustó, recibió una ayudita y entonces decide por sí o por no. En cambio, si lo hacemos automáticamente, a todos, digamos, en la misma condición, la decisión sería la misma, ¿sí? Ojo, esto tiene una contracara que ya la voy a explicar enseguida. Y mejora la comodidad de las personas. Esto es importante. En Albacete, la Diputación de Albacete automatizó la entrega del transporte escolar. Hay muchos pueblitos la Diputación vendría a ser como una provincia más chiquitito, ¿no? Hay muchos pueblitos donde hay escuelas, no en todos los pueblos, y los chicos se tienen que tienen que ir de un pueblo a otro para ir a la escuela. Y lo que hicieron fue automatizar el beneficio del transporte escolar. Lo único que hacen, porque en España es legal que el ciudadano pida el servicio, entonces se identifica a la persona y el sistema detecta qué menores tiene a cargo, dónde vive, a qué escuela van, qué distancia tiene que recorrer, si es elegible o no, y automáticamente le genera mensualmente el depósito en el banco todos los meses. ¿Se entendió? Lo único que hizo la persona adulta fue identificarse y decir que era el servicio de transporte escolar. Todo lo otro se hizo automáticamente. Hay riesgos, obviamente. Supone una pérdida de tiempo, dinero y capital.
cuando las cosas no se dan como corresponde, la Superintendencia de Seguro Social de Chile, que automatizó todos los reclamos, estuvieron cerca de 2 años para tratar de negociar con otras instituciones públicas poder acceder a los datos. 2 años hacer acuerdos ad hoc para poder acceder a los datos. Obviamente puede disminuir la calidad de las decisiones, y estas son las 2 caras de la misma moneda. Así como podía mejorar la decisión, también puede disminuir la calidad de la decisión. Y ahí está todo lo que decía Sebastián de los sesgos que pueden producir los algoritmos, porque si la calidad de los datos que tenemos no es correcta y hay grupos poblacionales que están mal representados sus datos, entonces las decisiones pueden ser incorrectas. ¿Está bien? Y esto es interesante y es uno de los riesgos del uso de inteligencia artificial por este sentido. Fíjense una cosa, los grupos vulnerables de nuestra sociedad son los que más asistencia del Estado necesitan, pero son los que el Estado menos datos tienen de ellos. Hay personas que incluso no están documentadas, ¿está bien? Entonces, al no tener datos, cuando uno quiere aplicar reglas automáticamente, caen fuera porque no se pueden considerar y entonces la respuesta automática sería que se le deniega el servicio. ¿Está claro? Y entonces, una de las condiciones que vimos es que, por ejemplo, en Suecia, al automatizar con inteligencia artificial, se pasó de necesitar 8 empleados a que solamente se necesitaban 4. ¿Pero qué decidió el gobierno? Que esos 4 empleados no iban a ser reasignados a otros departamentos, sino que esos 4 empleados iban a ser asignados a trabajar de manera personalizada con los datos que el sistema no podía procesar automáticamente. Entonces, de esa manera se ve que la automatización se puede usar para incluir. ¿Está claro? Porque entonces estamos liberando capacidad de recursos humanos y esos recursos humanos pueden atender de manera más personalizada esos casos que antes no se trataban y se les denegaba porque no había tiempo para dedicarles. Factores críticos de éxito. Para poder automatizar, para poder asegurar que el uso de inteligencia artificial y toda esta automatización funciona de manera exitosa, necesitamos 4 cosas. Primero, tener una preparación institucional, tener capacidad humana, tener capacidad de innovación de procesos y tener un enfoque de todo el gobierno. Voy rápidamente, en 5 minutos, 3, a cada uno de ellos. Preparación institucional. Esto es una evolución. Vieron que yo hablé de gobierno digital y después de gobierno automatizado. Si no tengo los datos digitalizados, si no tengo posibilidades de interoperar, intercambiar datos, mal voy a poder automatizar. Entonces, se necesita ese estadio previo de infraestructura digital. Requiere gobernanza de TI. La gobernanza de TI es cómo se van a tomar las decisiones, quién va a decidir, cómo se va a decidir, qué se va a automatizar, qué no se va a automatizar, qué es correcto, qué no es correcto. Obviamente se tiene que basar en datos confiables y bien gobernados. Bien gobernados es quién va a tener acceso a los datos, cómo voy a poder usar los datos. Y obviamente requieren un cambio asociado, un cambio cultural, ¿sí? Y para eso se requiere que la organización esté preparada. Hay ejemplos de infraestructura digital. Bueno, lo que les decía de la Diputación de Albacete se basó en plataformas de datos de interoperabilidad que da el Estado Nacional que puede acceder a los gobiernos locales. Es decir, cómo se comparten datos desde los gobiernos locales, desde el gobierno nacional con los gobiernos locales. Y cómo hay servicios integrados que sirven para todo. Esto en Argentina también se está usando. El ANSES, AFIP, que dan servicios de autenticación y que también se pone a disposición de los gobiernos municipales. Bueno, tener la gobernanza de tecnología, tener gobernanza de datos. La gobernanza de datos es algo que en Argentina todavía no se ha implementado y que es algo fundamental. Argentina ha hecho importantes avances en todo lo que es datos públicos. Tenemos el 5º programa el Plan de Gobierno Abierto nacional, pero no hacemos gobernanza de los datos de gobierno, que es distinto de los datos abiertos, porque no todos los datos de gobierno se abren, ¿está bien? Y cómo usan las instituciones públicas los datos que poseen, quién puede tener acceso, quién no, cómo se van a compartir, qué se requiere para compartirlos, etc. Capacidad humana, esto es importante. Y esto es importante por el siguiente motivo. Cuando se empezaba a hablar de digitalización, los problemas se tercerizaban.
Se contrataba una empresa privada que hiciera el sitio web. Ya no es así. Se necesita capacidad en casa, se necesita capacidad en las instituciones públicas, porque automatizar no es hacer un sitio web, es conocer el proceso de negocio y permitir que esas reglas de la gestión pública estén en un algoritmo. Y si eso se lo damos a una empresa privada, ¿quién le va a dar cuentas al ciudadano de cómo está funcionando el algoritmo? Se necesita el conocimiento dentro de las instituciones públicas. Es diferente. Por eso se necesita capacitación de los funcionarios públicos. Y se necesita que esa automatización ya no es un problema de tecnología, es un problema de que se necesitan equipos multidisciplinarios, gestores públicos, abogados, sociólogos, especialistas en administración, trabajando codo a codo con informáticas. Y obviamente lo que se debe hacer es maximizar la complementariedad hombre-máquina. No todo se puede sustituir por una máquina, particularmente en el sector público. Hay ejemplos, los dejo, lo pueden leer después. Innovación de procesos. Ya no es el despliegue de tecnología. El problema es qué estoy solucionando, qué problema estoy resolviendo. No es instalar un sitio web, no es dar el carnet de conductor con un sistema automatizado. ¿Qué problema puedo resolver con inteligencia artificial? Obviamente primero tengo que simplificar. No puedo implementar ni automatizar si no simplifico procesos. Se tiene que introducir de manera incremental con los casos más sencillos, mostrando confianza para ir avanzando a los casos más complejos. La automatización tiene que estar sujeta a la revisión humana, tiene que haber un humano controlando lo que se está automatizando y afirmando que la automatización y los resultados son correctos. Y también la automatización presenta un cambio de paradigma de contar con socios no confiables, donde no se confiaba, el Estado no confiaba en el ciudadano, la institución pública no confiaba en la gente de sistemas, a empezar a trabajar con actores de confianza, donde le voy a confiar al ciudadano o a la ciudadana de que si dice tal cosa es cierto, voy a habilitar esto, lo voy a automatizar y después haré algo en el caso de que no se verifiquen las condiciones. ¿Se entiende? Y confiar en la gente de sistemas. Si la gente de sistemas o informática dice no, es no, porque hay mucho riesgo. Les dejo los ejemplos para ver después. Y finalmente termino con esto. La automatización necesita apoyo público, necesita el apoyo de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que aceptar que esto se va a manejar de esta manera, tiene que estar enmarcada en una estrategia, no se pueden hacer cosas individuales. Requiere colaboración y falla de manera aislada. Ya esto de que se trabaja por silos ya no va más. Necesito colaborar, necesito compartir datos, necesito integrar información para poder entregar servicios proactivos y maximizar los beneficios. Y obviamente se beneficia de poder integrar todas las capacidades que tiene todo el gobierno y a todos los niveles. ¿Por qué? Porque muchos de los servicios, la mayoría de los servicios los entregan los gobiernos municipales y los gobiernos municipales son los que tienen menor capacidad para implementar todo esto. Entonces, aquellas personas que vivan en ciudades que tengan muchos recursos se van a ver beneficiadas cuando los otros no. Por eso se necesita colaborar a todo nivel. Finalmente, y concluyo, la automatización promete enormes beneficios para las organizaciones de gobierno, el uso de inteligencia artificial incluida, para cumplir con la misión pública, pero enfrenta terribles desafíos tecnológicos, organizacionales, legales y culturales. Si se introduce con éxito, puede producir efectos adversos. Si no se introduce con éxito, ¿sí? Y aún si es exitosa, hay situaciones adversas que hay que controlar, como por ejemplo las decisiones que no son del todo óptimas, los sesgos que se dan en los datos, la incapacidad para explicar, porque si está todo en una caja negra de un algoritmo y no puedo explicar, eso es un problema, la falta de rendición de cuentas, datos erróneos, etc. Y hay muchas iniciativas en el mundo que dan buenos ejemplos. No todo se puede aplicar exactamente porque las condiciones del contexto son distintas, entonces puedo aprender de estas experiencias, pero tengo que ver qué es lo que sirve para nuestro contexto, cómo la adapto para poder adoptarla. Con esto termino.
En la teoría, los ahorros y los beneficios que podemos hacer mediante la automatización permite reorientar para ofrecer servicios que sean más inclusivos. Como mostré o como hablé un poco, el gobierno automatizado requiere apoyo público, participación de todas las partes interesadas y un cambio de paradigmas hacia socios confiables. Y obviamente de esta manera podríamos contribuir a tener sociedades más democráticas. En la práctica deberíamos cuestionarnos si tienen nuestros gobiernos y nuestros ecosistemas de gobernanza pública las capacidades necesarias para que esta automatización de gobierno contribuya a sociedades más democráticas e inclusivas, y si no, ¿cómo hacemos para desarrollar esas capacidades? ¿Y qué hacemos desde nuestras casas de estudios, desde nuestras instituciones de educación superior y colectivamente para apoyar a crear esas capacidades? Este es el trabajo de investigación que les dije, es un trabajo que estuvo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el informe va a aparecer pronto. Está en inglés, pero va a salir en inglés y en castellano. Voy a dejar abierto para preguntas, pero siempre en mis clases termino las clases con los alumnos dejándoles píldoras para pensar, que sería esa pastillita para que se lleven, ¿no? Y Albert Einstein dijo que el mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que miran y no hacen nada para evitarlo. Los oligopolios de los cuales hoy hablábamos se benefician de todo lo que los estados y los gobiernos no hicieron por la falta de regulación. La carrera es tarde, la estamos corriendo de atrás. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestra sociedad, en particular a nuestros egresados y egresadas, para beneficiarse del uso de herramientas inteligentes de manera inclusiva? ¿Cómo mejoramos nuestro entorno de trabajo y nuestra sociedad con el uso de la inteligencia artificial? E indudablemente es un tema que tendremos que pensar estratégicamente y hoy, porque ya estamos perdiendo la carrera. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elsa, que ahora sí te digo bien el nombre. Y dejamos un espacio para preguntas e intervenciones. Lo que sí vamos a hacer, vamos a reunirlas todas juntas porque nos queda muy poquito tiempo. Y bueno, nada, quienes quieran decir algo o preguntar. ¿Puedo romper el hielo? Obvio. Me quedé con algo hoy. Porque muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Desde Google, desde cuando tenemos, en muchas casas vieron que hay estas herramientas automatizadas que sirven para prender la luz, apagar la luz. Surgió en Estados Unidos Alexa. Fíjense, las conversaciones que podemos tener en nuestra casa es lo más privado que podemos tener, ¿sí o no? Bueno, surgió en Estados Unidos que Alexa estaba escuchando porque se filtraron las conversaciones de un político que estaba teniendo en su casa y se reconoció la voz del político. Y entonces Amazon tuvo que declarar que sí, que estaban grabando, no solamente cuando uno le decía la palabra que despertaba, pero era para que los algoritmos aprendieran más rápidamente. Así como digo que no somos conscientes de todo lo que, cómo nos está controlando estas herramientas inteligentes, participé de una charla hace poco en la cual se contó que en Europa están estudiando los neuroderechos. Y los neuroderechos son los derechos de las personas a no alterar a través de inteligencia artificial nuestras capacidades cognitivas. ¿Por qué? Porque hay estudios de investigación que están tomando las ondas cerebrales que produce nuestro cerebro en modo lectura, para poder determinar estados anímicos, etc. Y se está estudiando de qué manera, interceptando esas ondas cerebrales, pero a la inversa, podría llegar a alterarse lo que una persona está viendo y hacerle creer que está viendo una cosa que no ve o hacerle cambiar su estado de ánimo. Obviamente esto se está haciendo con fines científicos porque es para curar enfermedades tipo Alzheimer, depresión, etc. Pero bueno, de esa misma manera en el cual nos estarían alterando nuestro estado de ánimo o haciendo ver cosas que no estamos viendo, bueno, se está discutiendo la legislación del derecho individual que tenemos como individuos para que no nos alteren nuestras capacidades cognitivas. Googleen neuroderechos en la Unión Europea. Ese es el impacto de lo que estamos
viendo, ¿no? Hay que ver quién financia, futuro financia. Viene con... ¿Se escucha? Sí, a ver. Sí. Bueno, hola a todos y todas. ¿No escuchan? Hola, hola. Te escuchamos igual. Bueno, Ley de Murphy de charla de tecnología. Bueno, perfecto. Siempre. Muy bien. Bueno, la consulta es la siguiente. Trabajo en salud hace 15 años y me sentí interpelada por las narrativas de todos los que acaban de exponer. Pero lo cierto es que hay algo con lo que me quedo. Me estoy formando en comunicación que tiene que ver con la narrativa y la explicación. En estos 15 años fui advirtiendo que por lo menos hace 15 años donde yo trabajo que la inteligencia artificial se utiliza de manera soslayada a través de lo que se llamaba bot y ni siquiera sabíamos de qué se trataba y que hoy nos está reemplazando nuestros puestos de trabajo. Sin embargo, gracias a la formación que fui adquiriendo estos últimos años en esta universidad y en términos de comunicación, dije cuál es mi factor agregado, qué es lo que yo como humana voy a apostar para, si no es conservar este trabajo, poder formarme y distinguirme de un robot. Entonces, el gran desafío que me planteo frente a esto que escucho, hay una investigación que estoy haciendo al respecto también, es que la gran herramienta y el gran desafío que hemos tenido, y esto no es novedoso como humana, como persona, es conocernos. Y es poner este plus que antes nos dábamos el lujo de tenerlo no, como la empatía, como la narrativa, como formarnos. Y entonces acá lo cruzo con la educación, que decimos, bueno, esto es todo lo que nos está pasando, la carrera que estamos perdiendo. Pero entonces, ¿a dónde apostamos? ¿Qué es lo que podemos compartir? ¿En dónde podemos incentivar? ¿Qué podemos demostrar? La educación sigue siendo, gracias a Dios, y lo va a seguir siendo, el eje o la columna de la cual la humanidad puede todavía seguir formándose y acompañando todos estos procesos. Cuando hablo de educación, hablo de todo, y obviamente de la educación inclusiva también. Entonces, esto es más que una pregunta, es también una retórica, y sí, quiero compartir parte de la investigación que estoy haciendo, que fui a investigar a cada uno de estos señores, 5, no me va a salir tan bien como los acaba de detallar de las empresas, en su vida, sus iniciativas y por qué formaron este tipo de empresas. Los 5 tienen conductas adictivas, profundamente adictivas. Los 5 han desarrollado estos sistemas en ecosistemas sociales muy similares, en diferentes décadas, de diferentes generaciones, pero tienen muchos puntos en común. Y lo estoy asociando con una investigación que estoy haciendo sobre la oxicodona, que es, bueno, la mayoría lo sabe, y si no, es una píldora que produjo y produce mucha adicción, sobre todo en Estados Unidos. Todavía no puedo compartir dónde estoy como macheando ahí, pero no termino porque ya llevo 2 años y creo que me va a llevar más tiempo, pero hay muchas cosas en común. Y como aprendí en esta universidad a través de diferentes profesores que me fueron enseñando, sobre todo en comunicación, se pone mucho el énfasis en la investigación. Lo que sí puedo llegar a compartir con ustedes es que si esto fue creado por humanos, que hoy se convirtió en una inteligencia artificial, también siento que la solución va a venir y sí tiene que venir de parte de nosotros también. Bueno, era para compartir eso y le agradezco mucho. Gracias. Relevante lo que comentás y me quedo con tu reflexión final de que somos los humanos los que y cada sociedad los que queremos o los que tenemos que decidir qué uso queremos hacer de este tipo de herramientas y cuál es el impacto y el beneficio que vamos a obtener de las mismas.
Y lo tenemos que definir como sociedad, porque cada sociedad en el mundo tiene distintos valores. No sé si conocen el caso del testeo del MIT de los autos autónomos. ¿Saben? El MIT, el Massachusetts Institute for Technology, hizo una encuesta a nivel mundial de las decisiones que tenía que tomar un auto autónomo. Y entonces se daba un cruce en el cual tenía que o girar a la izquierda o girar a la derecha. Si giraba a la izquierda, mataba a un bebé; si giraba a la derecha, mataba a un adulto mayor. Y la encuesta resolvió que la sociedad oriental concluía distinto o prefería distinto que la sociedad occidental, porque en la sociedad oriental hay mucho más respeto por los adultos mayores y entonces preferían salvar al adulto mayor y no al bebé. En el caso de las sociedades occidentales se prefería salvar al bebé y no al adulto mayor. Entonces, las cuestiones éticas son sociales, son de cada comunidad. Y entonces es por eso que es tan importante no dejarnos influir por lo que está pasando en otras sociedades, sino nosotros como sociedad decidir qué uso queremos usar, qué uso queremos hacer de este tipo de herramientas inteligentes, ¿no? Sí, yo agrego una cosa que me parece que viene a colación de incluso lo que decías vos recién y del cierre que hacía Elsa. Nosotros de la Defensoría, digamos, venimos diciendo hace mucho tiempo que nadie reclama un derecho que no conoce. Eso es algo que seguramente lo han escuchado porque circuló mucho cuando se hizo toda la batalla y toda la disputa por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo creo que hoy nos encontramos en un momento donde hay muy poca conciencia de la nueva generación de derechos que necesitamos construir para vincularnos, porque a mí me llamó mucho la atención algo que vos decías recién. Yo como humana, ¿qué tengo para? ¿No? O sea, digo, ya creo que como momento Black Mirror fue suficiente, ¿no? Porque si uno lo saca de contexto un segundo y dice, wow, se está preguntando como humana qué tiene para dar por encima de lo que puede dar una máquina, que ni siquiera nada, es un programita, es un chatbot que está ahí metido en algún lado, ¿no? Entonces, me parece que también tenemos que tomar mucha y clara conciencia, y yo creo que para eso estos espacios son fundamentales, de la necesidad de movilización política alrededor de estas temáticas. Tenemos poca conciencia social, falta de formación en nuestros líderes políticos, y lo digo siendo parte de un organismo de gobierno, y me parece que en ese sentido volver a reivindicar esta idea de que no vamos a poder reclamar derechos que no tenemos la conciencia que necesitamos. Y todo este nuevo ecosistema comunicacional y sobre todo la inteligencia artificial va a ponernos ante el desafío de tener nuevas regulaciones, de necesitar nuevos derechos, de consolidar nuevos sistemas democráticos en los cuales lo humano siga estando en el lugar en el que tiene que estar o de última lo rediscutamos. Pero me parece que el primer y más importante punto de partida es tomar conciencia de todo el desafío que tenemos que dar en ese sentido, porque si no, como decía Elsa, venimos bastante atrás y la batalla la estamos un poquito perdiendo. ¿Alguien más? Allá. Al fondo. Sí. Recién apretado. Yo sigo haciendo ruido con el teléfono. Buenas noches a todos y todas. Bueno, Sebastián hablaba de las 5 grandes empresas a nivel mundial. A mí me parece muy interesante comentar que tenemos una muy grande en la Argentina. Históricamente en la Argentina las empresas más grandes habían sido YPF, Techin, pero ya en los últimos años es Mercado Libre. Claro. Y hablando de la necesidad de regular una empresa que a través de Mercado Pago maneja un montón de información de las posiciones financieras de las personas, pero a través de Mercado Libre maneja cuestiones como conductas de compras y bueno, y acá dejo una pregunta, quizá no una afirmación, ¿no? Una pregunta es cómo teniendo información financiera por un lado, información de consumo por el otro, cómo mediante la inteligencia artificial pueden diagramar estrategias y bueno, y coincidiendo con todo lo que dijeron acerca de la necesidad de regulación, ¿no? Es llamativo que si en la Unión Europea la regulación se piensa para el 2026, ¿para cuándo se piensa en América Latina? Nada más.
Creo que forma parte de las capacidades que tenemos que crear en nuestro ecosistema y en nuestras instituciones públicas y gobernantes y funcionarios públicos. Concientizar sobre la necesidad de un urgente debate con respecto a esto. No soy experta legal, lo que sí digo es que el tema del uso de datos y de la inteligencia artificial es un tema global. Cuando yo dije que era colaborar, fíjense una cosa. ¿Por qué digo que es un tema global? Los datos son intrazables. Es decir, yo aprieto un botón acá y mando mis datos a Brasil o a Europa y no hay registro de eso. Entonces, si en un país se prohíben determinadas cosas, nadie priva que los datos se pasen al país de al lado y en el país de al lado esté permitido. Y de vuelta, esto va a traer más brechas entre países. Si no hay una alianza y si no hay consensos globales a nivel internacional de qué es lo que se va a permitir y lo que no se va a permitir con el tema del uso de datos y la inteligencia artificial. Sí, yo agrego, porque justo estuve, si no me equivoco, fue la semana pasada o la anterior, ya me pierdo un poquito, se hizo una reunión de asesoramiento que armó la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo Local, que es una oficina que funciona dentro del Congreso, donde participamos un grupo de expertos en una primera rueda de debate, en la cual desde distintas disciplinas pudimos llevar justamente parte de estas inquietudes para poder colaborar en lo que va a ser el armado de un primer informe sobre regulación de inteligencia artificial en Argentina para circular con los 256 diputados y senadores de la Nación. Es decir, hay una preocupación sobre esto, hay en el ámbito del Congreso un trabajo incipiente justamente desde ese lugar, pero un poco yo creo que lo que dice Elsa es clave, digamos, tenemos que tomar dimensión de la problemática a nivel local, pero tenemos que ver de qué manera nos insertamos en el concierto global, porque esto no es un problema que nosotros podamos resolver desde acá. Tampoco asumir esta cosa de que el problema es nuestro y que nosotros estamos tan atrás, porque en realidad no siempre Sudamérica, esto nosotros con nuestros problemas, etc. Digo, esto es un fenómeno que es relativamente nuevo, que puso en jaque, podríamos decir al menos, a todas las democracias de Occidente. Digo, no me voy a meter con China y con India porque la verdad que nos queda grande, pero digo, por lo menos China lo procesó distinto, lo integró de manera mucho más eficiente en su forma de gobierno. Pero me parece que lo que hay que tomar conciencia es que no es solamente una problemática nuestra. Estamos atrás, no solo nosotros. Digo, están sentando a esos de la oxicodona, me gustó, lo voy a buscar, porque aparte hay una serie en Netflix sobre la oxicodona nueva que está muy piola, entonces yo también voy conectando cosas, pero digo, lo sentaron a Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos el año pasado, los están sentando a los principales líderes de estas empresas en el Congreso norteamericano, en el Parlamento Europeo, digo, están empezando a tener que rendir cuentas. No es un problema nuestro. Ahora sí es claro que nosotros tenemos que ver qué hacemos ahí adentro. En ese sentido, creo que la Unión Europea es líder en tema de pensar con los derechos del ser humano el uso de servicios digitales. Y se puso en vigencia algo que se llama Digital Service Act, la regulación o la ley de servicios digitales, en el cual pide, por ejemplo, que cuando hacemos búsquedas en Internet o en redes sociales, que la persona pueda decidir si es el algoritmo inteligente que le va a decir a quién le va a salir los posts o es directamente a todas las redes, ¿no? Es decir, está muy interesante y ahí es una punta como para empezar a mirar. Sí, sumo un dato porque digo, ahí estamos, yo también voy tomando nota, pero digo, y una de las principales consecuencias de la ley que se aprobó sobre regulación de inteligencia artificial para el 2026 es un gran conflicto que tiene el Parlamento Europeo hoy con Amnistía Internacional, porque uno de los elementos que se dejaba previsto era que el reconocimiento facial podía ser en situaciones de seguridad utilizado y la información desclasificada. Amnistía Internacional está dando una batalla muy grande sobre esto, o sea, fíjense que en realidad estamos mirando, digo, y si uno va un poquito más arriba, la gran batalla global entre Estados Unidos y China es por los datos. O sea, digo, estamos metidos en el medio del despelote que hoy está haciendo funcionar el mundo si pensamos como pensaba un intelectual interesante, que el conflicto es el motor de la historia, ¿no? Te agrego algo. Por eso digo, podemos discutir acá y charlar.
Hablábamos hoy. Yo tengo Hablábamos también algo para hoy- contar de China. Ya termino, ¿no? Reconocimiento facial. Hablábamos hoy del valor de los datos, ¿no? Que ya no son las petroleras, no, el valor que tienen los datos. El 92% de los datos producidos por los europeos, ¿sabe dónde están? En manos de compañías de Estados Unidos. Con eso decimos todo, ¿o no? Bueno, luego de la exposición acerca de la subordinación de Estados Unidos, que no solamente queda reflejada en la guerra de Ucrania, sino en las cuestiones de los datos, damos por cierre a esta primera conferencia y les invitamos a participar en la segunda conferencia de este ciclo el martes 21 de noviembre a las 18 horas también, para trabajar en torno a los ejes empleo, el propio campo de la ciencia y tecnología, con quien preside la Fundación Sadowski, y también sobre temas de marco regulatorio, normativa y el impacto, con una investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Flavia Costa. Así que bueno, están todos y todas invitados e invitadas y les esperamos. Muchas gracias.